Emma había estado trabajando turnos dobles en el pequeño Roadside Diner durante semanas luchando por pagar sus cuentas. La vida nunca había sido amable con ella, pero había aprendido a sonreír a pesar de las dificultades. Una tarde lluviosa, un hombre cansado y desgastado caminaba con la ropa empapada en la cara mostrando agotamiento. Mientras otros lo ignoraban, Emma se acercó con su amabilidad habitual. Durante un largo día, preguntó con una cálida sonrisa. El hombre dudó antes de asentir. Podría decir que no sabía que este pequeño acto de amabilidad cambiaría su vida para siempre porque el hombre sentado frente a ella, vestido con una chaqueta vieja y jeans descoloridos, era en realidad un multimillonario disfrazado y estaba a punto de probar la verdadera naturaleza de las personas. Pero Emma no era como el resto y lo que sucedió después la dejaría sin palabras. Emma Thompson siempre había creído en la amabilidad, incluso cuando la vida le había dado todas las razones para detenerse. Con solo 24 años, había visto más luchas que la mayoría de las personas de su edad. El viejo Roadside Diner tenuemente iluminado donde trabajaba no era exactamente el trabajo de sus sueños que había imaginado para sí misma, pero apenas pagaba las cuentas, los turnos largos, los clientes groseros y los pies doloridos en el final de cada día era solo parte de su realidad. Pero nunca dejó que nada de eso rompiera su espíritu. Saludaba a cada cliente con una cálida sonrisa, sin importar lo cansada que estuviera. Era una noche tormentosa del tipo en la que la mayoría de la gente prefiere quedarse en casa envuelta en una manta con una taza de chocolate caliente, pero Emma no tenía ese lujo. Estaba en su segundo turno funcionando con nada más que una taza de café y pura determinación. La lluvia golpeaba contra las ventanas del restaurante creando un sonido rítmico de golpeteo que se mezclaba con el suave zumbido de la rocola que reproducía una vieja canción country de fondo. El restaurante estaba casi vacío. Una pareja sentada en la esquina susurraba entre sí sobre platos de comida a medio comer. Comida. Un anciano bebió su café negro mientras hojeaba un periódico andrajoso y luego la puerta se abrió. Un hombre entró sacudiéndose el agua de la chaqueta antes de cerrar la puerta detrás de él. Su ropa estaba empapada y su cabello estaba empapado. Parecía exhausto como alguien que había pasado demasiadas noches sin descansar adecuadamente. Dudó antes de caminar hacia el mostrador. Sus pasos lentos y cuidadosos. Emma notó la forma en que los otros clientes lo miraban. Algunos apartaron la mirada rápidamente, desinteresados, otros robaron miradas rápidas, sus expresiones ilegibles, pero Emma vio algo más, una tristeza silenciosa en sus ojos. Sin pensarlo dos veces, agarró una toalla limpia de detrás del mostrador y caminó hacia él. Aquí, dijo, entregándole la toalla, parece que podrías usar esto. El hombre la miró sorprendido por un momento, parecía inseguro de cómo responder, luego dio una pequeña sonrisa cansada y tomó la toalla. Gracias, dijo en voz baja pero sincera. Emma asintió e hizo un gesto hacia el mostrador. Adelante, toma asiento, te traeré algo caliente para beber. Dudó de nuevo antes de sacar un taburete y sentarse. Emma rápidamente sirvió una taza de café humeante y la colocó frente a él. En la casa, dijo con un guiño, parece que tuviste un día difícil. El hombre envolvió sus manos alrededor de la taza dejando que el calor se filtrara en sus dedos. Se podría decir que murmuró, tomó un pequeño sorbo, cerrando los ojos por un breve momento como si saboreara la simple comodidad del café caliente en una noche fría y lluviosa. Emma se apoyó en el mostrador estudiándolo. Había algo diferente en él, algo que no podía identificar con precisión. Él no era como los viajeros habituales que paraban en el restaurante para una comida rápida antes de volver a la carretera. Había una profundidad tranquila en sus ojos, una historia no contada, así que, ¿qué te trae por aquí?, preguntó tratando de entablar una conversación. El hombre abrió los ojos y la miró por un momento antes de responder. Solo de paso, dijo vagamente. Emma inclinó la cabeza poco convencida pero sin querer entrometerse. Bueno, elegiste una noche bastante mala para un viaje por carretera. Miró afuera a la lluvia que no mostraba señales de detenerse. ¿A dónde te diriges? Gis dudó de nuevo y finalmente dijo aún no lo sé. Emma levantó una ceja sin destino, solo vagando. El hombre soltó una pequeña risita, algo así. Ella podía decir que estaba ocultando algo pero no presionó. En cambio tomó un menú y lo colocó frente a él. Bueno, si planeas quedarte un rato deberías comer algo. La sopa es buena en una noche como esta. Miró el menú pero no lo cogió. ¿Qué recomiendas? Emma se tocó la barbilla juguetonamente. Bueno,
El queso a la parrilla y la sopa de tomate son un clásico, pero si tienes mucha hambre, la hamburguesa especial del restaurante es el camino a seguir. Sonrió levemente. Tomaré la sopa. Buena elección. Anotó el pedido y se giró para dirigirse a la cocina. Antes de irse lo miró. Por cierto, soy Emma. El hombre dudó por una fracción de segundo antes de responder. Encantado de conocerte. Emma, soy James. Algo en la forma en que dijo su nombre la hizo detenerse. Sonó casi como una respuesta cuidadosamente elegida, pero descartó el pensamiento y fue a preparar su pedido mientras la sopa se calentaba en la estufa. Emma se encontró mirando hacia atrás a James. Había algo en el que la intrigaba. Tal vez era la forma en que se comportaba, cansado pero sereno, o tal vez era el hecho de que parecía estar huyendo de algo, aunque no tenía idea de que. Unos minutos después colocó el tazón humeante de sopa frente a él, un tazón caliente de comida reconfortante. Llegando de inmediato, James soltó una pequeña risita. Gracias. Emma lo observó mientras tomaba una cucharada y asentía con aprobación. Bien, preguntó. Muy. Emma sonrió satisfecha. Me alegro de oírlo. Se movió para atender a los otros clientes, pero no podía quitarse la sensación de que esta noche era diferente, que James era diferente, y lo que no sabía era que el hombre sentado enfrente a ella, el cansado extraño empapado por la lluvia, no era cualquiera. Era un multimillonario disfrazado, y su amabilidad esa noche estaba a punto de cambiarlo todo. James había terminado su sopa, pero no hizo ningún movimiento para irse. En cambio, se sentó allí distraídamente, trazando patrones en la encimera con las yemas de los dedos. Sus ojos cansados parpadearon hacia Emma, que estaba ocupada limpiando las mesas. Su habitual energía brillante intacta a pesar de las largas horas. Ella era diferente, eso lo sabía. En un mundo donde la mayoría de la gente lo juzgaría según su apariencia, ella lo había tratado con calidez sin ningún motivo ulterior. No tenía idea de quién era y, sin embargo, le había mostrado amabilidad, algo que se había vuelto cada vez más raro en su mundo. Metió la mano en su bolsillo sintiendo los billetes de dólar desgastados que había metido allí antes de dejar su propiedad ese mismo día. Se había vestido intencionalmente de manera informal, eligiendo ropa que lo hiciera parecer cualquier otro viajero sin ningún lugar al que ir. Era una prueba, un experimento de algún tipo. Después de años de éxito, poder y riqueza infinita, James había comenzado a sentirse desconectado de la realidad. Lo tenía todo, pero no sentía nada hasta esta noche. Emma regresó al mostrador notando su expresión pensativa. ¿Estás bien?, ella preguntó rellenando su café sin siquiera necesitar preguntar. James parpadeó y le dio una pequeña sonrisa. Si solo pensando. Ella se rió entre dientes, cosa peligrosa de hacer a veces. Él rió suavemente negando con la cabeza. Sí, supongo que sí. Emma se apoyó en el mostrador. Así que James, todavía no sabes a dónde te diriges. Exhaló profundamente pasándose una mano por él cabello húmedo. No realmente, no solo averiguando cosas. Supongo que su expresión se suavizó. Bueno, a veces no saber es la mejor parte. La vida tiene una forma de sorprenderte. James la estudió por un largo momento. Ella no tenía idea de cuánta razón tenía. Justo entonces la puerta del restaurante se abrió de nuevo y dos hombres con trajes caros entraron. Miraron a su alrededor, sus ojos agudos escaneando la habitación antes de ver a James. Sus rostros inmediatamente se iluminaron con alivio. Ahí está. Señor, lo hemos estado buscando por todas partes, dijo uno de ellos, apresurándose hacia él. Todo el comportamiento de James cambió. Su postura relajada endureció, su mandíbula tensada. Emma miró entre él y los dos hombres, confusión frunciendo el ceño. Señor, repitió mirando a James. James suspiró y se frotó el puente de la nariz. Caballeros, les dije que no quería ser encontrado con el debido respeto. Señor Lancaster, usted desapareció sin avisar a nadie. La junta lo espera, dijo el otro hombre bajando la voz, como si de repente se diera cuenta de los ojos curiosos en el restaurante. El corazón de Emma dio un vuelco. Lancaster, el nombre le sonó y entonces la golpeó. James Lancaster, el multimillonario, el director ejecutivo de una de las corporaciones más poderosas del país, el hombre cuyo rostro a menudo aparecía en revistas, noticias financieras y entrevistas de televisión. Su respiración se quedó atrapada en su garganta. James la miró a los ojos y en ese momento ella conoció la tranquilidad, la tristeza, la vacilación, la forma en que evitaba hablar de su destino. Todo tenía sentido ahora. Él no era solo un viajero errante, él era James Lancaster y ella lo había tratado como a otro ser humano. Emma abrió la boca para decir algo, pero no salió nada. James mirando de reojo a los dos hombres de traje antes de volverse hacia ella. Emma, él empezó, su voz más baja ahora. Ella tragó saliva sacudiendo la cabeza mientras trataba de procesar lo que estaba sucediendo. Tú, ella exhaló apenas capaz de formar palabras. Tú eres James Lancaster. Él dudó y luego asintió. Todo su mundo se inclinó por un segundo. Ella había estado sirviendo sopa a un
Multimillonario disfrazado y ella no tenía ni idea de qué hacer a continuación. Los demás clientes del restaurante se habían dado cuenta de la situación. El anciano con el periódico se asomó por encima de sus gafas de leer. Susurrando algo en voz baja, la pareja de la esquina intercambió miradas de sorpresa. Su conversación ahora olvidada. Emma sintió una extraña mezcla de emociones, conmoción, confusión y una inexplicable sensación de traición. ¿Por qué no se lo había dicho? James la observó atentamente, como si intentara evaluar su reacción. No quise mentir, dijo en voz baja. Solo necesitaba estar en algún lugar donde no me trataran como a un multimillonario, en algún lugar donde pudiera ser simplemente yo. Emma dejó escapar un suspiro. No se dio cuenta de que lo había estado conteniendo. Tenía sentido de alguna manera, pero no cambiaba el hecho de que se sentía completamente sorprendida. Uno de los hombres trajeados se aclaró la garganta. Señor, tenemos que irnos. La prensa ya está especulando sobre su ausencia. Se requiere su presencia en la sede de inmediato. James los miró y luego volvió a mirar a Emma. Su expresión era ilegible. Emma sintió que se le revolvía el estómago. Esto era todo. Se iba a ir ahora mismo. James murmuró y se giró hacia Emma. Su expresión se suavizó. Ahora gracias por todo, por el café, la sopa y por tratarme como una persona, no un titular. Forzó una pequeña sonrisa, aunque no llegó a sus ojos en cualquier momento. James dudó por un momento como si hubiera algo más que quisiera decir, pero luego asintió y se giró hacia la puerta saliendo a la tormenta. Una vez más Emma se quedó allí congelada mirando como el multimillonario al que, sin saberlo, había ayudado a desaparecer en la noche y no podía quitarse la sensación de que esta no era la última vez que vería a James Lancaster. Ni por asomo. La tormenta afuera se había intensificado, golpeando implacablemente contra las ventanas del restaurante, pero la mente de Emma estaba muy lejos del clima embravecido. Estaba parada detrás del mostrador, sus manos agarrando de Edge mientras trataba de procesar lo que acababa de suceder. James Lancaster, el multimillonario que se había deslizado en su vida disfrazado de un viajero ordinario, acababa de salir por la puerta dejándola allí parada con más preguntas ¿qué respuesta? Sentía como si toda la noche se hubiera movido bajo sus pies. El restaurante, una vez un lugar reconfortante de rutina, se había convertido en un símbolo de una vida. No entendía del todo qué se suponía que debía hacer con esto nuevo conocimiento. James no era solo un hombre cualquiera, era alguien a quien ella, sin saberlo, había ayudado, a alguien que la había estado poniendo a prueba, y ahora parecía que había encontrado algo en ella, una cualidad rara que ni siquiera su riqueza y estatus podían comprar. Emma vio como la puerta se cerraba detrás de él. Se quedó allí parada durante lo que pareció una eternidad, perdida en sus pensamientos. La comprensión tardó en asentarse, como el ascenso gradual pero innegable de la marea. James Lancaster, multimillonario, CEO de una de las corporaciones más grandes del mundo, había llegado a su vida y se había ido sin siquiera un adiós, dejándola luchar con una mezcla de emociones. Todavía podía escuchar sus palabras en su mente: gracias por tratarme como una persona, no como un titular. Sus dedos apretados alrededor de la toalla. Había estado limpiando mesas con la mente acelerada. Siempre se había enorgullecido de su capacidad de mantenerse con los pies en la tierra, ser la misma persona sin importar quién entrara al restaurante, pero ahora se enfrentaba a una paradoja. ¿Podría seguir siendo la misma después de este encuentro con alguien tan alejado de su propio mundo? ¿Y qué hay de James? ¿Qué estaba pensando? Porque había regresado a su vida solo para irse de nuevo tan rápidamente. Sus palabras se quedaron en su mente y se encontró repitiendo la conversación en su cabeza, tratando de averiguar el significado tácito detrás de sus acciones. Fue entonces cuando la puerta se abrió de nuevo. El corazón de Emma dio un vuelco cuando se giró para ver a James regresar al restaurante. Su abrigo ya no estaba empapado y su cabello estaba cuidadosamente peinado, como si se hubiera tomado un momento para recomponerse antes de regresar, pero la mirada en sus ojos era diferente esta vez. Ya no había ninguna vacilación, no más pretensión. Su mirada era clara, firme y llena de propósito. Emma, dijo su voz más suave que antes. No había rastro de la incomodidad que había mostrado antes, no más incertidumbre en su postura. He estado pensando en lo que dijiste sobre la vida, sorprendiéndote. Emma apenas podía respirar. ¿Esto realmente estaba sucediendo? El hombre que se había ido sin decir palabra, que había parecido tan distante, había regresado y estaba de pie frente a ella como si nunca se hubiera ido. Sintió que su corazón se aceleraba, sus palmas repentinamente resbaladizas por el sudor. Emma comenzó, pero las palabras se atascaron en su garganta. No estaba segura de qué decir.
¿Era esto algún tipo de disculpa, una continuación de la extraña interacción que había compartido antes, o era algo más? James se acercó al mostrador, sus ojos nunca dejaron los de ella, la determinación en su mirada era innegable. Pensé que estaba buscando algo, continuó, su voz firme respondió, tal vez, pero la verdad es que no los tengo, solo sé que esta noche algo ha cambiado en mí. La mente de Emma se aceleró. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Respiró hondo como si ordenara sus pensamientos. He pasado mi vida construyendo muros a mi alrededor, muros que mantienen a la gente a distancia, pero cuando entré aquí esta noche algo era diferente, algo en ti me hizo querer derribar esos muros. Su corazón latía contra su pecho. ¿Realmente estaba diciendo lo que ella pensaba que estaba diciendo? James, yo. Comenzó de nuevo, pero él levantó la mano suavemente para detenerla. No, dijo, su voz tranquila pero llena de emoción, no quiero apresurar esto, solo quiero que entiendas, vine aquí para escapar de la presión de ser tratada como una persona normal, no como un multimillonario, pero lo que encontré aquí, lo que encontré contigo fue algo real, algo que me he estado perdiendo durante mucho tiempo. Emma parpadeó tratando de procesar sus palabras. Había estado huyendo de la cosa que la mayoría de la gente envidiaría: riqueza, poder, éxito, pero ahora estaba claro que no era suficiente para llenar el vacío que había sentido en su interior, y de alguna manera en su pequeño restaurante ella le había proporcionado algo que no podía encontrar en el mundo de los negocios y la alta sociedad. No tienes que agradecerme, Emma murmuró, su voz quebrándose ligeramente, solo hice lo que cualquiera habría hecho. James sonrió, pero había un borde agridulce en ello. No se trataba solo del café o la sopa, Emma, se trataba de ti. Tu amabilidad es algo raro, algo que la gente como yo, la gente que siempre está rodeada de motivos ocultos, olvida. Ella no sabía qué decir a eso. ¿Cómo podía responder a una confesión tan cruda de un hombre que lo tenía todo pero aún se sentía tan vacío? Siempre había creído que la amabilidad era su propia recompensa, que tratar a los demás con respeto era la única forma de vivir, pero esto era diferente. Este era un multimillonario abriéndose sobre su soledad, su desconexión del mundo que lo rodeaba. He pasado gran parte de mi vida construyendo este imperio, James continuó, pero ha sido hueco, y esta noche me di cuenta de que no quiero vivo de esa manera nunca más, quiero algo real, y creo que tal vez ese algo está aquí. Hizo una pausa, su mirada se suavizó mientras miraba a Emma. Contigo. Las palabras flotaban en el aire como un hilo frágil entre ellos, extendiéndose por el espacio del restaurante. Emma podía sentir el peso de su admisión y aún así seguía sin estar segura de qué hacer con eso que significaba que le estaba pidiendo. Quería algo más que solo una conexión. Antes de que ella pudiera responder, la puerta del restaurante se abrió de nuevo. Dos hombres con trajes elegantes entraron, sus ojos escaneando la habitación con precisión. Uno de ellos vio a James inmediatamente y su rostro se iluminó de alivio. Ahí está, señor, lo hemos estado buscando por todas partes, dijo el hombre apresurándose hacia él. Toda la actitud de James cambió en un instante. El hombre relajado con el que había estado hablando se había ido, reemplazado por la figura fría y distante que solo había visto en la televisión. Sus hombros se tensaron. Su mandíbula se tensó. Fue como si los muros que acababa de afirmar derribar se hubieran vuelto a levantar, y en ese momento Emma se dio cuenta de la extensión total del mundo. James era parte de un mundo que nunca le permitiría ser verdaderamente libre. Señor, uno de dijeron los hombres dirigiéndose a James en un tono que dejaba claro que estaban allí por negocios. La junta lo espera. Lo necesitan en la sede central de inmediato. James los miró brevemente antes de volverse hacia Emma. Parecía dudar. Dividido entre dos mundos, el que había construido para sí mismo y el que había escapado momentáneamente a Emma. Dijo con la voz más suave ahora, como si quisiera decir más. Lo siento, no quise complicar las cosas, solo necesitaba ser real por un momento, pero Emma ya no estaba segura de que era real. Había visto ambos lados de James, su vulnerabilidad y su poder, y ahora se quedaba con una dolorosa incertidumbre. ¿Cierto?, James murmuró, sus ojos pasando de ella a los hombres de traje. Estaré allí. Los hombres se giraron para irse y James los siguió, pero antes de llegar a la puerta se detuvo y miró a Emma. Gracias, dijo con la voz sincera. Por todo, por tratarme como una persona, por ser real. Y luego, así como así, se fue. La puerta se cerró detrás de él, dejando a Emma parada allí en un tranquilo restaurante vacío por un momento. Se quedó congelada, incapaz de moverse, su mente daba vueltas tratando de encontrarle sentido.
De todo lo que acababa de pasar, si hubiera sido real, era posible que un simple acto de bondad hubiera cambiado el curso de su vida para siempre. Ella todavía podía oír sus palabras resonando en su mente: por tratarme como una persona, no como un titular. Emma sintió que algo cambiaba dentro de ella, una profunda sensación de conexión que iba más allá de lo que había esperado. Esto no se trataba solo del hombre que había entrado de la calle, se trataba de algo más, algo que había estado buscando todo el tiempo. Los días que siguieron estuvieron llenos de un extraño silencio persistente. Emma repitió su rutina en el restaurante, sirviendo café y sopa al viajero ocasional, pero su mente estaba a kilómetros de distancia. No pudo evitar repetir esa noche una y otra vez en su mente: la lluvia, la tranquila conversación con James, la forma en que se había abierto a ella de una manera que nadie alguna vez tuvo, y luego, tan repentinamente, él había desaparecido sin llamadas, sin mensajes, nada. Pero de alguna manera no podía quitarse la sensación de que este no era el final. Había aprendido que la vida tenía una forma de sorprenderla, tal como le había dicho a James, así que cuando los días pasaban sin una palabra de él, mantenía su corazón abierto, esperanzada de que tal vez, solo tal vez, él regresaría. A medida que los días se convertían en semanas, Emma se adaptó a una rutina. Había aprendido a mantener bajas sus expectativas cuando se trataba de la gente que conocía en el restaurante. La mayoría de ellos solo pasaban buscando comida o un lugar para descansar, pero James no era como los demás. Había dejado una huella en su corazón y no importaba cuánto intentara descartarlo, no podía dejar de lado la sensación de que sus caminos se cruzarían de nuevo. Una noche, mientras limpiaba una mesa cerca del fondo del restaurante, la puerta se abrió. Emma levantó la vista esperando ver a un grupo de ERS nocturnos en su lugar. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta cuando lo vio allí de pie una vez más, empapado por la lluvia, pero esta vez no estaba solo. James entró, sus ojos escaneando la habitación antes de posarse en ella. Había una mirada de determinación en su mirada, una que Emma nunca había visto antes. Él no era solo el hombre perdido que había conocido semanas atrás, este era alguien diferente, alguien que había tomado una decisión, y junto a él había una mujer joven. Una mujer con ojos brillantes y una sonrisa cálida. Aunque le parecía familiar, Emma no podía recordar dónde la había visto antes. La presencia de la mujer pareció cambiar la energía en la habitación, una sensación de calma y positividad irradiando de ella mientras estaba de pie junto a James. Emma, James, dijo su voz con una calidez inesperada, espero que no te importe, pero traje a alguien conmigo. Emma parpadeó, su corazón aún acelerado. Rápidamente se limpió las manos en su delantal tratando de recomponerse. Por supuesto que es bueno verte de nuevo, dijo su voz firme pero suave. James sonrió y la mujer a su lado le hizo un gesto amistoso. Soy Lily, dijo su voz ligera y alegre. James me ha contado mucho sobre ti, dijo que eras la razón por la que encontró el coraje para dar un gran paso en su vida. La frente de Emma se frunció ligeramente tratando de procesar las palabras de Lily. Lo siento, ¿qué quieres decir? James dio un paso adelante, sus ojos se suavizaron mientras hablaba. Lily es mi prometido, dijo, sus palabras saliendo lentamente como si sopesara cada una cuidadosamente, y te lo debo todo a ti. El corazón de Emma dio un vuelco. Prometido, lo que estaba pasando hace solo unas semanas. James había entrado al restaurante como un extraño y ahora aquí estaba diciéndole que de alguna manera ella había jugado un papel en la decisión que le cambió la vida. ¿Ves, Emma? James continuó, su voz sincera, después de esa noche no podía dejar de pensar en la forma en que me trataste. Me hizo darme cuenta de que estaba viviendo mi vida mal, había estado huyendo de mí misma, de lo que realmente quería, y después de conocerte entendí que la única forma de avanzar era dejar de fingir ser alguien que no era. Lily y yo nos vamos a casar y es porque finalmente dejé de esconderme. Me ayudaste a darme cuenta de eso. Emma se quedó allí sin palabras, no tenía idea de cómo responder. Aquí era una camarera de pueblo y sus acciones la habían llevado a esto. Había ayudado a un multimillonario a encontrar su camino y en el proceso había encontrado el amor. Ella no podía entenderlo. Lily le sonrió cálidamente. Gracias por estar ahí para James cuando más necesitaba a alguien. Estaba perdido, pero tu amabilidad se lo mostró. La forma en que Emma se tragó con fuerza el peso de sus palabras asentándose sobre ella como una manta era surrealista. Ella simplemente había sido ella misma, amable, genuina, y había hecho una profunda diferencia en la vida de James. No esperaba nada a cambio, ni siquiera sabía que ayudarlo la llevaría a esto, pero aquí estaban y Emma sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Los tres se sentaron en el mostrador y Emma les sirvió a todos una taza de café. Hablaron durante horas compartiendo historias, risas y una sensación de conexión que Emma nunca había esperado. Por una vez sintió que era parte de algo más grande, algo que trascendía el pequeño restaurante, algo que nació de la amabilidad y la conexión.
Humana genuina. A medida que avanzaba la noche, James se volvió hacia Emma, sus ojos pensativos. Te debo más de lo que sabes, Emma. Me enseñaste que la vida no se trata del dinero o el poder, se trata de la gente que conoces en el camino, la amabilidad que muestras y el amor que encuentras. Emma sintió que se le formaba un nudo en la garganta. No había esperado que desempeñara un papel tan importante en la vida de alguien, pero de alguna manera lo había hecho, y en ese momento se dio cuenta de que encontró algo. También ella había encontrado su propio valor, no a través de elogios o reconocimientos, sino a través del simple acto de bondad. Cuando la noche llegó a su fin, James y Lily se pusieron de pie listos para irse. Tenían una mañana temprana por delante, pero prometieron que volverían pronto. Antes de irse, James se volvió hacia Emma una vez más. Cuídate, Emma, nunca sabes cuándo la vida te puede sorprender de nuevo. Sonrió viéndolos caminar juntos hacia la tormenta. Emma sintió una profunda sensación de paz invadirla. Ella había jugado un papel en su historia, y al hacerlo había descubierto que su propia vida tenía una forma de sorprenderla, tal como le había dicho a James, y ahora Emma estaba lista para lo que viniera después, ya fuera un nuevo capítulo, un nuevo comienzo o un simple momento de bondad. No importaba, ahora sabía que era parte de algo más grande, y ese pensamiento llenó su corazón de esperanza. Cuando las puertas del restaurante se cerraron detrás de ellos, Emma se giró para limpiar el mostrador. Su corazón estaba ligero, su espíritu renovado, y no pudo evitar sonreír sabiendo que incluso los gestos más pequeños, como una palabra amable, una taza de café caliente o un tazón de sopa, podían cambiarlo todo.